A primera vista, parece que estamos en una balsa gigante llamada continente, que solo flota sobre lava fundida hasta que choca con otro continente. Bueno, hagamos una parada rápida en una clase de ciencias de secundaria. Nuestro planeta es como un pastel, con diferentes capas de ingredientes apilados uno sobre otro. El núcleo de la Tierra, el manto y la corteza. Oye, ¿dónde está el betún? La masa del pastel en la parte superior representa la corteza terrestre, la cual está compuesta por 3 tipos de rocas sabrosas: ígneas, sedimentarias y, repítelo conmigo, metamórficas. Estas se forman de diferentes maneras, como a partir de lava solidificada o de depósitos de partículas y minerales. La corteza es lo que pisamos, el hogar de nuestros continentes, océanos y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego tienes el manto, la capa que se encuentra justo debajo de la corteza. Muchas personas podrían pensar que es solo lava, pero no es exactamente así. Tal como mezclas diferentes ingredientes en la masa de pastel, el manto está compuesto por distintos tipos de rocas que están en constante movimiento y cambio. Y, finalmente, llegamos a la parte más dulce del pastel, el centro, o en el caso de la Tierra, el núcleo. Tiene 2 partes, el núcleo externo y el interno. El externo está hecho de rocas y metales fundidos que son increíblemente calientes. ¡Ay! Incluso más que la superficie del Sol. El núcleo interno es sólido, aunque las temperaturas allí son extremas. No se convierte en líquido porque la presión ahí abajo es increíblemente fuerte. Cuando ves todo esto, es fácil pensar que debajo de nosotros hay interminables kilómetros de lava y rocas calientes. Entonces, ¿cómo es que las placas tectónicas se mueven? Los continentes no flotan sobre un mar de roca fundida. Las cortezas oceánica y continental realmente descansan sobre un manto. ¡Claro! Hay una capa de roca líquida en nuestro planeta, el núcleo externo, a unos 2.800 kilómetros debajo de la superficie, pero está separada de esta por el manto, que es grueso y sólido. Entonces, las placas tectónicas de la Tierra se mueven porque están sobre una gruesa capa de roca sólida, el manto superior o astenosfera. Básicamente, esta roca está bajo una presión y calor increíbles, lo que hace que fluya a cámara lenta con el tiempo. Imagínalo como la miel o el jarabe que vierte sobre las capas de un pastel. Al mover el molde, la miel o el jarabe también se desplazan y fluyen. De manera similar, el manto superior puede fluir y arrastrar las partes que están encima, solo que mucho más lento que la miel. Y la roca es tanto quebradiza como flexible. Puede agrietarse y romperse como una galleta. Vaya, ahora me está dando hambre. Pero también puede estirarse y doblarse como un pedazo de dulce masticable. Cuando las placas se traban entre sí, no pueden moverse más, pero cuando se liberan, comienzan a desplazarse de nuevo, como piezas de un rompecabezas que se mueven hasta encontrar su encaje perfecto. Las temperaturas y presiones extremadamente altas son la razón por la cual ocurre este flujo. Es como una gran olla de sopa en la estufa. A medida que la sopa se calienta, comienza a moverse, por lo que transporta calor de un lugar a otro. ¿Ya es hora del almuerzo? Y hablando de almuerzo, quiero decir lava, no son solo las rocas fundidas las que viajan desde el núcleo exterior hasta los volcanes. Cuando las placas tectónicas se juntan y una se desliza debajo de otra, generan mucho calor y presión al rozar entre sí. Es como frotarse las manos rápidamente y empiezan a calentarse. O como cuando enciendes un fuego con piedras. Y a medida que la roca derretida o magma asciende a la superficie, puede formar volcanes. Hace mucho tiempo, la Tierra del planeta no estaba dividida en continentes como lo está hoy en día. En cambio, había una inmensa masa llamada Pangea, que en griego significa toda la Tierra. ¡Vaya! Imagina estar atrapado en el medio de este gigantesco océano. Con el tiempo, este supercontinente se fue fragmentando con lentitud. Sus partes se separaron unas de otras y formaron las tierras individuales que llamamos continentes. Esta idea surgió por primera vez en el siglo XVI cuando un cartógrafo, Abraham Ortelius, se dio cuenta de que las costas de África, América y Europa parecían encajar como piezas de un rompecabezas.
Investigadores posteriores se dieron cuenta de que la composición rocosa de sus costas era similar, lo que significa que solían ser parte de una gran masa única, y llamaron a eso la teoría de la deriva continental. Al principio, la gente era bastante escéptica acerca de esa idea porque no sabían cómo podían desplazarse tierras tan masivas. Ahora, todos podríamos explicar esa parte, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre está dividida en un par de placas grandes y muchas otras más pequeñas. Todas ellas aún están en movimiento, aunque sea a cámara lenta. No podemos percibirlo y no veremos cambios particulares durante nuestra vida. Es un proceso que dura cientos de millones de años. A medida que las placas se mueven, interactúan entre sí de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando dos de ellas chocan, una puede ser empujada debajo de la otra, lo que ayudaría a crear una zona de subducción. Con el tiempo, esta es la forma en que se obtienen cosas asombrosas como islas volcánicas, fosas oceánicas e incluso cordilleras enteras. Al parecer, las placas comenzaron a moverse hace unos 3.500 millones de años. Les tomó un tiempo agruparse en el primer supercontinente en forma de rompecabezas del que tenemos conocimiento, llamado Ur. Hoy en día, sus restos constituyen partes de Madagascar, India y Australia. Pangea se formó hace 335 millones de años, pero probablemente no será el último continente en formarse. Así que algunas nuevas generaciones en un futuro distante podrían vivir en algo llamado la próxima Pangea o Pangea próxima. Cuando la corteza oceánica del Océano Atlántico lentamente comience a ubicarse debajo de la corteza continental, la cuenca oceánica del Atlántico se cerrará, lo que ocasionará que los continentes terminen siendo atraídos entre sí. Esto significa que América se encontrará con África y Eurasia quedará girada de lado. Así que la gente podría vivir en una gigantesca masa terrestre en forma de anillo, agrupados alrededor del mar interior o al menos de lo que quede de él. O tal vez los continentes tomen otra dirección y formen un rompecabezas diferente llamado Amasia. En este escenario, América se desplazará hacia el oeste, se fusionará con Australia y girará hacia Siberia. Y hay más. Novopangea es la opción donde América se une para abrazar a la Antártida y Australia y África se desplaza hacia el noroeste. Básicamente, todos los continentes aquí se juntan para formar una enorme masa terrestre que se extiende de un polo al otro. ¿Listo para una más? Nah, vamos. Una proyección reciente llamada Aurica da una idea similar a Novopangea. Solo que aquí todos los continentes se unen para convertirse en una gigantesca masa de tierra que se agrupa alrededor del Ecuador. Tal vez esta sería mi favorita para vivir, con el clima soleado y la playa todo el tiempo. Y quién sabe qué tipo de magníficas trincheras, montañas, islas y otras bellezas geológicas tendríamos con este gigantesco supercontinente. Pangea se desintegró hace unos 175 millones de años. A medida que los océanos Atlántico e Índico comenzaron a ensancharse hacia el este, se formó el Anillo de Fuego. Este es una ruta que recorre el Océano Pacífico con numerosos terremotos frecuentes y volcanes activos. De esta manera, Eurasia no pudo cruzar esta frontera y seguir moviéndose hacia el oeste. Y ahora, Eurasia podría moverse lateralmente a lo largo del Anillo de Fuego. Las zonas de subducción actúan como una barrera que obliga a las placas tectónicas a moverse en diferentes direcciones. Así que, eventualmente, Eurasia podría colisionar con América y formar algo similar a Amasia. Sería genial sentarse allí, tomar las palomitas y verlo desde un lado. Pero esto es algo que no ocurrirá en los próximos 50 millones de años, al menos. Estoy dispuesta a apostar que probablemente no estaré aquí para verlo. Diversas teorías discuten diferentes ubicaciones donde este nuevo supercontinente podría resultar algún día. Pero parece que probablemente estará en alguna parte de la zona polar, centrado en lo que hoy reconocemos como el Océano Ártico. No es mi estilo, devuélvanme el que tiene sol. Espera, olvídalo, vamos a comer. Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que le sucedió.
Hace unos 70.000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl. Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente con matorrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente migraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45.000 años. Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Sunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Wallacea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño, Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de 500.000. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40.000 años. Es una escena de caza que representa un anua o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello, crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75.000 y 35.000 años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales. Después de eso, las temperaturas globales aumentaron, las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8.000 años, Nueva Guinea se separó de Australia continental, y luego hace alrededor de 6.000 años Tasmania hizo lo mismo. Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve.
Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles de animales como el Diprotodon y el Thylacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino. No es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arowanas asiáticas. También es un tesoro de flores, ahí es donde puedes encontrar la Rafflesia y el Tintan Arum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas. Estos pedazos de Zenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Sunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gondwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos. La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán, por eso son tan difíciles de encontrar. Seychelles también fue parte de Gondwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo.
Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los trams del Deccan. Pero ahora las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos. Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados zircones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2.000 millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra Atlántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro. La historia nos enseña que un supercontinente existió hace mucho tiempo, entre 300 y 273 millones de años atrás. En esa época, todos los continentes de la Tierra eran amigos y pasaban tiempo juntos. Formaban un increíble grupo llamado Pangea. El nombre proviene de una palabra griega que significa toda la Tierra. Pangea también tenía un enorme vecino acuático llamado Pantalasa. Así que todo nuestro mundo era un enorme trozo de tierra rodeado por una gran extensión de océano. El megacontinente tenía la forma de una gigante C que se extendía entre una punta y la otra de nuestro planeta. Pero como suele suceder, las cosas cambiaron. Hace unos 200 millones de años, durante el período Jurásico temprano, en la era de los dinosaurios, Pangea decidió organizar una fiesta de separación. Olvídate de las viejas ideas de que los continentes se desplazaban como grandes icebergs. Se dividió en partes más pequeñas y formó los continentes que conocemos hoy. Ah, y como bono, creó los océanos Atlántico e Índico. La historia de Pangea fue contada por primera vez por un experto en meteorología alemán llamado Alfred Wegener en 1912. Pero, ¿cómo se enteró de algo que sucedió hace tanto tiempo? Imagina el núcleo de la Tierra como una gran y acogedora chimenea que emite calor. Este calor genera corrientes especiales que giran en la capa externa del planeta. Podemos pensar en esto como la corteza terrestre, que se asemeja a un gran rompecabezas con muchas piezas. Las corrientes calientes hacen que estas piezas de rompecabezas, llamadas placas tectónicas, se muevan. A veces se separan, a veces chocan entre sí y a veces se deslizan una al lado de la otra. Es como una fantástica fiesta de baile que ocurre bajo nuestros pies. Un día, Wegener observó las formas de los continentes y pensó: ¡vaya! Las costas de Sudamérica y África encajan. Y realmente encajaban. Así que imaginó que, en el pasado, todos los continentes estaban unidos como una gran masa terrestre. Pero no podía decir eso sin ninguna prueba. Entonces, ¿cómo sabemos que Pangea realmente existió? Bueno, hay algunas pistas que nos llevaron a este asombroso descubrimiento. Una es que cuando armas el rompecabezas, las piezas encajan perfectamente. Observa las formas de los continentes actuales. Notarás que podrían encajar casi a la perfección. Por supuesto, sus formas cambiaron con el tiempo. Sucedió hace millones de años, y desde entonces, las costas de los continentes han sido erosionadas por el agua año tras año. Pero aún así, todavía podemos ver lo bien que encajan. Otra pista proviene del estudio de fósiles. Sabemos que los animales antiguos dejaron fósiles. Así fue como aprendimos sobre su historia y qué especies existieron. Pero cuando los científicos compararon fósiles encontrados en diferentes continentes, notaron algo interesante. Estos fósiles parecían similares. Sorprendentemente, pertenecían a los mismos grupos de animales, aunque estaban muy distantes. No es como si estos animales pudieran nadar a través del océano en sus 4 patas. Y es poco probable que este tipo particular de animales hayan surgido en 2 lugares al mismo tiempo. Y finalmente, las montañas.
Imagina explorar bajo el agua y encontrar enormes montañas en los océanos. Estas cadenas montañosas submarinas y fosas profundas son como cicatrices del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Sirven como otra prueba de que los continentes son parte de algo más grande. Cuando observas todo esto junto, obtienes una imagen bastante clara. Los continentes de la Tierra estuvieron una vez agrupados en el supercontinente. Desde entonces, han tomado caminos separados. Pero los recuerdos de su gran aventura aún están escritos en las formas de las costas, en las rocas que dejaron atrás y en muchos más aspectos. Pero ahora nos resulta obvio. En el momento del descubrimiento de Wegener, existían diferentes ideas flotando en el ambiente. Algunas personas pensaban que los continentes se hundían para formar los océanos. Pero Wegener tenía una perspectiva diferente. Él pensaba que los continentes siempre están en movimiento. Incluso inventó una frase elegante, deriva continental, para explicarlo. Más adelante se le unió otro científico llamado Alexandre Dutoit. Le añadió un pequeño giro a la historia cuando sugirió que había dos continentes originales, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Pero la verdadera fiesta no comenzó hasta los años 60, cuando los científicos descubrieron el ingrediente secreto de esta receta, la tectónica de placas. Y finalmente, esta teoría explicó todo lo que Wegener y Dutoit habían mencionado. La teoría de Wegener fue finalmente comprobada después de 50 años. Con el tiempo, aprendimos cada vez más sobre nuestro planeta. Descubrimos que la Tierra tuvo múltiples supercontinentes. Antes de Pangea, existía un megacontinente llamado Rodinia hace alrededor de 1.000 millones de años. Y más tarde, Pannotia se unió a la escena hace unos 600 millones de años. Lo interesante es que la historia de la deriva continental está lejos de terminar. Nuestros continentes siempre están en movimiento. África le está dando un empujón amistoso a Europa y Australia está jugando a los autitos chocadores con el sudeste asiático. ¿Sabes qué se vislumbra en el horizonte? ¡Otro supercontinente! Entonces, ¿cómo se unirá este próximo supercontinente? Bueno, hay 4 grandes posibilidades: Novopangea, Pangea Última, Aurica y Amasia. Estos nombres podrían sonar como de superhéroes, pero en realidad son diferentes formas en que las piezas del rompecabezas podrían encajar. Veámoslas todas. Primero, Novopangea. ¿Has visto que el océano Atlántico está de un lado y el océano Pacífico en el otro? Bueno, si estos océanos continúan haciendo lo que están haciendo ahora, el Atlántico seguirá expandiéndose mientras el Pacífico se comprime. Si eso ocurre, Norteamérica y Sudamérica chocarán los 5. Y la Antártida, esa helada tierra del extremo sur, también se unirá a la diversión. Estará derivando hacia el norte. Luego, Pangea Última. En el futuro, el océano Atlántico podría cansarse de ser tan ancho. Tal vez decida desacelerar y reducirse un poco. Existen lugares donde el fondo del océano se desliza por debajo de la tierra. Es como un pasaje secreto bajo el agua. Estos lugares se llaman zonas de subducción. Así que, si estos túneles secretos se siguen extendiendo y extendiendo a lo largo de las costas este de América, las Américas, Europa y África podrían volver a unirse y formarían un supercontinente que estaría rodeado por el Océano Pacífico. El próximo supercontinente podría ser Aurica. En este escenario, los océanos Pacífico y Atlántico podrían decidir tomar una siesta y cerrarse. Pero no te preocupes, porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. En este caso, surgiría un océano completamente nuevo para reemplazarlos. Imagina una gran grieta en el suelo atravesando Asia, como si se abriera un cierre. Esta grieta se llama Rift Panasiático y se convertiría en un océano completamente nuevo. Con este nuevo océano viene un nuevo supercontinente, Aurica. Australia actualmente se está desplazando hacia el norte, como si estuviera tratando de encontrar un buen lugar en el centro de nuestro planeta. Asia Oriental y las Américas podrían unirse desde ambos lados.
Luego, Europa y África podrían conectarse con las Américas. Y ¡boom! Aurica. Y por último, Amasya. Podría formarse si alguna de las placas tectónicas se desplazan hacia el norte. Pueden arrastrar continentes como África y Australia. Estarán todos juntos alrededor del Polo Norte. Todos los continentes, excepto la Antártida, podrían unirse. Y aunque podrían reunirse alrededor del Polo Norte, no cerrarían los océanos. Los océanos Atlántico y Pacífico seguirían abiertos para su actividad. Cómo ocurra este gran reencuentro depende de los movimientos tectónicos de la Tierra. Hasta ahora, creemos que Novo Pangea es el escenario más probable. También depende de qué ocurrió con Pangea después de que se desintegró. Y cuando aparezca el nuevo supercontinente, ¿qué pasará con el clima? ¿Cómo se comportará el océano? ¿Y qué hay de los animales y las plantas? Estas preguntas iluminan nuestra mente. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nuestros descendientes miren el mapa mundial y vean este increíble viaje cerrando el círculo. Sigue haciendo preguntas curiosas y siempre atento por los próximos 100 millones de años. Los científicos afirman que Islandia era una región entre Groenlandia y Escandinavia que tenía más de 600.000 kilómetros cuadrados, pero ahora está bajo el agua. La Tierra fue una vez una pizza con todos los continentes conectados entre sí hace millones de años, y era conocida como Pangea. La región del Atlántico Norte que conocemos hoy fue tierra seca desde hace unos 335 millones a 175 millones de años. Durante muchos años, los científicos y geólogos asumieron que el Océano Atlántico Norte nació cuando Pangea comenzó a dividirse hace aproximadamente 200 millones de años. Con volcanes en la región donde se encuentra Islandia, el país llegó a existir hace solo 60 millones de años cuando se rompió y se alejó de toda la otra Tierra. Y dado que la Tierra era como una gran pizza, se dividió como una. Muchas masas de tierra se dividieron en muchos pedazos grandes y pequeños, creando los continentes que conocemos hoy. Pero esta nueva teoría sugiere que el resultado de la división de Pangea dejó fuera algunas masas de tierra que se extendían por alrededor de 320 kilómetros, y hace apenas unos 10 millones de años, ese pedazo de tierra se sumergió en las aguas en el lado este y oeste, dejando la punta de la masa de tierra que ahora es Islandia. Cuando las placas tectónicas se mueven, chocan entre sí, lo que dio forma a nuestro paisaje actual. Todo gracias al manto. Esta nueva teoría radical va en contra de todo lo escrito en los libros de historia y lo que los científicos han estado estudiando. Comenzaron a sacudir la cabeza, lo que generó mucho escepticismo y críticas. Pero al analizar el fondo del océano debajo de Islandia y la corteza terrestre, podemos asumir que esta idea no es descabellada. La corteza debajo de Islandia resulta ser mucho más gruesa que la típica. La corteza oceánica está formada por rocas fundidas únicas en comparación con las cortezas terrestres, donde caminamos y vivimos, y es mucho más densa. La capa más delgada de la Tierra es la corteza, donde tiene lugar la vida. Es esencial para el agua, el cultivo de alimentos, la recolección de recursos naturales y minerales y la inhalación de oxígeno. La corteza se hunde hasta el fondo, pero justo encima del manto de la Tierra. También se actualiza a sí misma, ya que se recicla constantemente en el manto y vuelve a subir. Esta es la razón por la que las rocas en la corteza oceánica tienen cerca de 40 kilómetros de espesor, en comparación con solo 8 kilómetros en cualquier otro lugar. Esto también es razonable, dado que se encuentra en un punto de acceso a los volcanes. Los estudios magnéticos del fondo del océano muestran capas de corteza fundida en patrones de rayas. También, dado el hecho de que el campo magnético de la Tierra cambió su polaridad durante millones de años, esto jugó un papel en la configuración de los cimientos de nuestro paisaje. Pero todavía no hay ninguna evidencia concreta para probar esta nueva teoría. Uno de los primeros pasos es comenzar a cavar el fondo del océano cerca de Islandia. El zircón es un mineral muy resistente que puede durar miles de millones de años a pesar de la erosión en la corteza terrestre. Al tomar muestras y estudiarlas, los investigadores pueden estimar la edad geológica de los continentes. Esto asegurará que la corteza sea oceánica, que es más gruesa, o continental, que es la corteza regular sobre la que caminamos. Este no es un proyecto para hacer de la noche a la mañana y tendría un costo considerable. Otra forma es realizar estudios sísmicos que puedan medir los ecos hechos en barcos de investigación.
Perforar agujeros a kilómetros de profundidad en la corteza también puede ayudar con la investigación, pero esto costaría más que estudiar los minerales de zircón. Algunas plantas fosilizadas exclusivas de Escandinavia y Groenlandia podrían demostrar que Islandia estuvo alguna vez en la superficie y posiblemente tenía árboles. No era una tierra fría como lo es hoy, por lo que puede haber tenido bosques. Pero los científicos aún no han encontrado evidencia fósil de animales comunes en ambas masas de tierra que sugieran algo así. Pero tal vez el tiempo lo diga. La teoría más profunda sugiere que hubo una gran Islandia. Con Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Escandinavia y Groenlandia en un solo microcontinente. Podría ser un destino para los entusiastas del invierno y excelente para esquiar. Podría ser posible conectar Canadá con la Gran Islandia en tren sobre el océano, lo que abriría aún más la economía. Islandia tiene cerca de 103.000 kilómetros cuadrados, que ya es bastante grande. Y si la Gran Islandia estuviera presente hoy, Europa sería un continente completamente diferente. Circulan muchas teorías sobre otros posibles microcontinentes ocultos en todo el mundo. Los científicos no están seguros de la posibilidad de la existencia de Islandia, pero si todos los estudios realizados se hicieran correctamente, entonces la teoría podría cambiar todo lo que sabemos sobre Islandia y el Océano Atlántico Norte. Y esto podría allanar el camino para otros microcontinentes hundidos en todo el planeta. Otra teoría es que Nueva Zelanda era la punta de un subcontinente perdido incluso más grande que Islandia, llamado Sealandia. Los estudios muestran que se separó del supercontinente Gondwana hace entre 79 y 83 millones de años. Los científicos afirman que es el continente más delgado y más joven descubierto bajo el agua. Kraton es un núcleo de roca que actúa como la base principal de la mayoría de los continentes. Tiene al menos 1.000 millones de años, pero la corteza continental que forma Sealandia es solo la mitad, lo que la hace bastante joven. Eso significa que falta algo de Kraton, a pesar de que contiene algunos restos de rocas más antiguas y partes del manto. Se estima que tienen hasta 2.700 millones de años. Los científicos hicieron algunos estudios sobre los cristales de zircón de Nueva Zelanda y descubrieron que tienen hasta 1.300 millones de años. El resto de los continentes tiene más de 3.000 millones de años. Los investigadores estudiaron la composición de las rocas en el fondo del océano alrededor de Nueva Zelanda. Están compuestos de sílice y granito que se encuentran en las cortezas continentales. Los fondos oceánicos tienen principalmente rocas ricas en magnesio y hierro. Y también son más gruesas y más altas que las costras oceánicas normales que las rodean. Llevaron a cabo algunos estudios y recopilaron datos magnéticos y topográficos para ver el vínculo entre los mares de Tasmania y Coral en la región de Cape True. Esta es la franja estrecha entre Sealandia y Australia. Los datos satelitales rastrearon pequeñas fallas en la gravedad de la Tierra para trazar un mapa de la corteza del fondo del océano que rodea el área. Vieron la masa que compone Sealandia bastante visible y casi del tamaño de Australia. Aunque las señales están ahí, esto no prueba nada. Es posible que haya un montón de microcontinentes que se separaron cuando Australia se liberó de Gondwana. En aquel entonces el supercontinente estaba formado por América del Sur, la Antártida, Australia, Zelandia, Arabia y el subcontinente indio. Las cortezas continentales no son las mismas que la corteza oceánica que las rodea. Y Nueva Zelanda no es el país más grande que existe, pero si las teorías son correctas, Zelandia tendría 6 veces su tamaño original. Mauricio es una isla joven que solo tiene unos pocos millones de años, a solo 1.900 kilómetros de la costa de África. Se cree que la pequeña isla cobró vida hace unos 9 millones de años. Los volcanes submarinos de la región arrojaron tanta lava que formó la masa de tierra que vemos hoy. Pero los científicos encontraron rocas de zircón que tienen más de 3.000 millones de años. También puede ser parte de un continente sumergido bajo el agua llamado Mauritia, que es solo una cuarta parte del tamaño de Madagascar. Los zircones encontrados estaban incrustados en rocas sólidas y no solo en la arena, lo que puede descartar que acabaran de llegar a la costa desde otro continente. Algunos científicos aún no están convencidos. Sugieren que descubrir rocas que se destaquen de las otras típicas traídas por una erupción podría sesgar a la comunidad científica hacia esa teoría. Pero al igual que Islandia podría ser parte de la Gran Islandia, Mauritia una vez se llamó Rodinia, que consistía en India y Madagascar. Las teorías sugieren que Mauritia estaba cubierta de agua
cuando India se separó de Madagascar hace unos 85 millones de años. Ha estado allí más de 3.000 millones de años, pero ahora parte de la corteza más antigua de la Tierra se está desmoronando. Hoy en día, nuestros continentes parecen estar fijos en su lugar. Sin embargo, durante un periodo muy largo, se han movido y desplazado bastante gracias a la actividad tectónica, que hace que partes de la superficie terrestre se deslicen lentamente como piezas de un gigantesco rompecabezas. Algunas de las partes más estables de estas piezas de rompecabezas se llaman cratones. Los cratones son secciones de rocas muy antiguas y fuertes que forman las raíces de los continentes y los mantienen unidos. El cratón de América del Norte es uno de ellos. Constituye una gran parte de los Estados Unidos, casi la mitad de Canadá y la mayor parte de Groenlandia. Los científicos han identificado alrededor de 35 de estos grandes y antiguos cratones en todo el mundo. Estos cratones han permanecido mayormente en el mismo lugar durante cientos de millones de años debido a su gran resistencia. Sin embargo, en 2014, descubrieron que los cratones podrían no ser tan indestructibles como se pensaba. Algunos cratones habían perdido partes de sus fuertes raíces debido a ciertos procesos geológicos y se volvieron más delgados. Parece que los cratones podrían volverse menos estables y sufren más cambios tectónicos. En el año 2024, los científicos de la Universidad de Geociencias de China analizaron una antigua masa terrestre llamada Cratón del Norte de China, o NCC por sus siglas en inglés. Querían aprender más sobre cómo algunas de las regiones rocosas más antiguas de la Tierra pueden fragmentarse. Este proceso de desintegración de cratones se llama decratonización. El NCC es muy interesante de estudiar porque tiene tres partes principales: el bloque occidental, el bloque oriental y el orógeno transnorte de China, una zona que se encuentra entre los dos bloques. Los científicos descubrieron que durante la era mesozoica, el bloque oriental perdió sus raíces profundas y antiguas debido a los fuertes movimientos terrestres llamados eventos tectonomagmáticos. Entonces, los científicos querían ver cómo los procesos en el manto y los movimientos de las placas terrestres llevaron a la fragmentación del NCC. Crearon modelos 4D que muestran cómo cambió la forma del NCC a lo largo del tiempo, incluyendo su forma en la superficie, cómo se estiraron sus capas y la manera en que las ondas sísmicas se movieron a través del cratón. Descubrieron que una sección de la placa tectónica se deslizó debajo del cratón y luego comenzó a retroceder. Este movimiento de rodadura y estiramiento hizo que la roca resistente adelgazara y con el tiempo perdiera estabilidad. Todo esto comenzó hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban el mundo. El Cratón del Norte de China no es el único lugar donde puede ocurrir este proceso de descratonización. Otros cratones, como los de América del Norte, América del Sur y la región del Yangtze en China, podrían haber experimentado cambios similares. Los científicos dicen que esto muestra cómo los continentes han cambiado y evolucionado lentamente durante miles de millones de años. Y parece que, en lo que respecta a la geología, no hay lugar que esté por completo a salvo de los cambios, pero no hay motivo de alarma. No lo notamos, pero la superficie de nuestro planeta nunca deja de moverse, y es lo normal. Sin embargo, a veces, este movimiento trae cambios dramáticos. En 2017, los científicos hicieron un anuncio oficial. Zelandia puede ser llamada un nuevo continente. Las plataformas de este continente misterioso yacen a una profundidad de unos 1000 metros bajo el nivel del mar. La corteza oceánica cercana se sumerge aún más profundo, a 3000 metros por debajo de eso. Los geólogos han descendido para recolectar rocas del fondo oceánico. Han descubierto que, a diferencia de la corteza oceánica cercana, que está compuesta por rocas basálticas frescas, la corteza alrededor de Nueva Zelanda es una mezcla de granito antiguo, piedra caliza y arenisca. Todo esto grita corteza continental. Además, los científicos han descubierto una estrecha franja de corteza oceánica que separa a Australia de la tierra oculta de Zelandia. Esto significa que son dos continentes distintos.
Hace 85 millones de años, Zelandia decidió separarse del supercontinente Gondwana. Millones de años después, la poderosa placa del Pacífico, la campeona de peso pesado de las placas tectónicas, decidió sumergirse bajo la corteza continental de Zelandia. Y así fue como la raíz de Zelandia, esa conexión con su corteza continental, se desprendió y descendió a las profundidades. Y eso no es todo lo que sucede en el ámbito tectónico de esta parte del mundo. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola masa de tierra. Tomaron caminos separados, pero la Antártida no se fue con las manos vacías. Hoy, hay una meseta oceánica en el Océano Índico. Hace mucho tiempo, estaba conectada a otro continente perdido, el microcontinente Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre India y la Antártida. Para descubrir cómo era, podemos observar un pequeño archipiélago en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa terrestre. Tienen un clima frío y presentan glaciares debido a su proximidad con la Antártida. Pero en el pasado, el clima aquí debió haber sido templado, con abundante lluvia. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que viven en las regiones tropicales hoy en día. Otro continente perdido y encontrado no está escondido en el océano, sino bajo Europa. Se llama Gran Adria y colisionó con Europa y comenzó a hundirse debajo de ella hace aproximadamente 100 millones de años. Hoy en día yace bajo Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. La Gran Adria ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Partes de ella quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos forman parte de las actuales Italia y Croacia, al otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a cambiar una vez que quedaron bajo la masa terrestre europea. El gran calor y la presión a lo largo de decenas de millones de años alteraron su estructura. Y fue entonces cuando la caliza salió de escena y el mármol ocupó su lugar. La Gran Adria no era una pieza sólida de tierra como el gran continente que vemos hoy, sino más bien una enorme plataforma somera bajo el agua. Con el tiempo, arena, lodo y otras cosas se depositaron en esta plataforma y lentamente se convirtieron en roca. La Gran Adria pudo haber sido un poco como Zelandia o los Cayos de Florida, una cadena de pequeñas islas sentadas en un mar poco profundo. Sobre el agua, tal vez había muchas islas pequeñas y archipiélagos, y debajo de las olas había coloridos arrecifes de coral llenos de vida marina. Si vivieras en aquel entonces y tuvieras un tanque de buceo, habría sido un lugar increíble para bucear y explorar. Así que, con todo lo que está pasando con los cratones, ¿quién sabe? Podríamos ver un nuevo continente en el futuro. Además, estudiar la corteza terrestre con mayor profundidad puede cambiar la historia tal como la conocemos. Científicos de Copenhague han hecho un descubrimiento asombroso sobre el verdadero lugar de origen de Escandinavia, y no es donde pensábamos. Después de estudiar arena y roca de partes remotas de Finlandia, descubrieron que las raíces de Escandinavia en realidad provinieron de Groenlandia hace más de 3.750 millones de años. Esto significa que el área donde ahora se encuentran los países nórdicos es 250 millones de años más antigua de lo que los científicos creían. Y lo sabemos ahora gracias a pequeños cristales llamados zircones encontrados en las arenas de los ríos finlandeses. Cuando los científicos analizaron su composición química, se dieron cuenta de que la antigüedad de los cristales coincidía con las rocas halladas en Groenlandia, no en Escandinavia. Utilizaron técnicas especiales para analizar elementos como uranio, plomo, lutecio y hafnio, y determinaron que la base rocosa de Escandinavia probablemente se separó de Groenlandia hace miles de millones de años. Una pequeña semilla de tierra comenzó a derivar a través de la superficie de la Tierra durante cientos de millones de años. Esta pieza finalmente se asentó donde hoy está Finlandia. Con el tiempo, nuevas capas de roca se formaron alrededor de esta semilla y lentamente se convirtieron en la Escandinavia que vemos en los mapas hoy en día. El mismo estudio podría ayudarnos a replantear cómo se formaron por primera vez los continentes en la Tierra.
La teoría más aceptada es que la corteza continental comenzó a crecer justo cuando se formó el planeta, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Pero nuevos estudios muestran señales de que los continentes recién empezaron a crecer 1.000 millones de años después. Los científicos explican que los continentes pueden haber comenzado como pequeñas semillas de corteza antigua en diferentes lugares. Con el tiempo, estas semillas crecieron y formaron las masas terrestres que conocemos hoy. Estas antiguas semillas no solo se encuentran en Escandinavia, sino también en Australia, Sudáfrica e India. Los científicos no están seguros de si todas estas semillas provienen del mismo lugar o si crecieron por separado en diferentes partes del mundo. Así que todavía queda mucho por aprender y los científicos tienen que seguir investigando si todas estas antiguas semillas están relacionadas entre sí. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años.
Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado.
Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. En mayo del 2024, unas impresionantes auroras que adornaban el cielo nocturno demostraron todo el poder que las tormentas solares emiten como radiación. Pero a veces nuestro Sol hace cosas mucho más destructivas. Estoy hablando de los eventos de partículas solares. Se trata de explosiones de protones que provienen directamente de la superficie del Sol y que pueden dispararse como gigantescos reflectores cósmicos. Según los registros, un evento extremo de partículas golpea la Tierra cada 1000 años. A menudo causa daños graves en la capa de ozono y aumenta los niveles de radiación ultravioleta cerca de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra actúa como un poderoso capullo protector, rechazando la radiación cargada del Sol. En su estado normal, este campo funciona como un gigantesco imán de barra, con líneas de campo que se elevan desde un polo, rodean el planeta en un bucle y caen en el otro polo. Este patrón a veces se denomina pomelo invertido. Esta orientación vertical del campo magnético de los polos permite que algo de radiación cósmica ionizante atraviese el campo y llegue hasta la atmósfera superior. Allí interactúa con moléculas de gas y produce el brillo que conocemos como auroras. Pero con el tiempo, la burbuja protectora de la Tierra cambia. En el último siglo, el polo magnético norte se movió a través del norte de Canadá a una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por año. Además, se debilitó en más de un 6%. Aún más sorprendente, según los registros geológicos, ha habido lapsos que duraron siglos y milenios en los que el campo magnético de nuestro planeta era súper débil o estaba casi ausente. Pero hablaremos de esos tiempos trágicos más adelante. Es fácil imaginar cómo se vería nuestro planeta sin su burbuja protectora si miras a Marte. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace mucho tiempo, y una vez que este campo desapareció, la mayor parte de la atmósfera de Marte también se desvaneció. En mayo de 2024, un fuerte evento de partículas solares golpeó el planeta. Interrumpió la operación de la nave espacial Mars Odyssey y elevó los niveles de radiación en la superficie del planeta rojo a unas 30 veces más de lo que una persona recibe durante una radiografía de tórax. La atmósfera exterior del Sol emite constantemente un flujo cambiante de electrones y protones, conocido como viento solar. Al mismo tiempo, la superficie de la estrella también produce ráfagas de energía, principalmente de protones, durante los eventos de partículas solares. Estas ráfagas de energía están relacionadas con las erupciones solares, explosiones muy poderosas de radiación electromagnética que duran desde minutos hasta horas. Los protones son mucho más pesados que los electrones y transportan más energía. Por eso pueden alcanzar niveles más bajos de la atmósfera terrestre y excitar las moléculas de gas en el aire. Estas moléculas excitadas emiten rayos X invisibles a simple vista. Docenas y cientos de eventos de partículas solares relativamente débiles ocurren durante cada ciclo solar. Ahora hablemos de los ciclos solares por un minuto. Desde la distancia el Sol parece estar tranquilo y estable, pero si te acercas verás que su superficie está hirviendo y agitándose. Se transforma de un uniforme océano de fuego a un caos de plasma distorsionado y vuelve a hacerlo en un ciclo repetitivo. Aproximadamente cada 11 años el campo magnético de nuestra estrella se enreda. Imagina una bola de ligas muy enrollada. Así es como se ve en esos momentos, y luego en un punto se rompe y se da la vuelta por completo y convierte el polo norte en el polo sur y viceversa. Justo antes de este suceso, el Sol intensifica su actividad, empieza a expulsar enormes cantidades de plasma ardiente, emite potentes corrientes de radiación y se le forman manchas del tamaño de planetas. Este periodo recibe el nombre de máximo solar. Es una época bastante peligrosa para la Tierra, ya que es golpeada por tormentas solares.
Tales tormentas tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones y dañar la infraestructura eléctrica. Aún peor, las tormentas solares pueden dañar a los astronautas que trabajan en el espacio e incluso hacer que los satélites se caigan hacia el planeta. Al finalizar el ciclo, disminuye su actividad hasta el mínimo solar y luego comienza un nuevo ciclo. Pero volvamos a nuestros eventos de partículas solares. Los investigadores han encontrado rastros de eventos solares extremadamente fuertes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y algunos de ellos fueron miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestros instrumentos modernos hayan registrado. Tales eventos extremos de partículas solares ocurren cada pocos milenios. El más reciente fue alrededor del año 993 de nuestra era. Más allá del efecto inmediato que tienen, los eventos de partículas solares pueden empezar una cadena de reacciones químicas en la atmósfera superior, y estos procesos a menudo conducen a la disminución del ozono, lo cual no es bueno. El ozono absorbe la radiación UV solar, que puede dañar no solo nuestra vida, sino también el ADN de los seres vivos. Además, cambiar las cantidades de ozono en la atmósfera impacta sobre el clima. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron grandes modelos computacionales para examinar cómo los eventos extremos de partículas solares afectan a la Tierra. Descubrieron que si un evento de protones solares llega durante un periodo en el que el campo magnético de nuestro planeta es muy débil, los daños en la capa de ozono podrían durar 6 años y el nivel de radiación ultravioleta aumentaría en un 25% e incrementaría el daño solar inducido en el ADN en alrededor del 50%. Y al parecer, esta combinación dramática de un campo magnético débil y eventos extremos de protones solares ocurre con bastante frecuencia. Algunos investigadores creen que incluso puede explicar algunos sucesos misteriosos del pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, el periodo más reciente de campo magnético débil comenzó hace 42.000 años y duró alrededor de un milenio. Este periodo incluyó un cambio temporal en los polos norte y sur. Durante ese tiempo ocurrieron varios sucesos evolutivos importantes. Por ejemplo, los últimos neandertales desaparecieron en Europa junto con la extinción de la megafauna marsupial en Australia. Sí, tristemente ya no veremos wombats y canguros gigantes. Otro gran suceso evolutivo podría estar también vinculado al campo geomagnético de la Tierra. Los animales multicelulares aparecieron al final del periodo Ediacárico, que comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y ocurrió después de un periodo de 26 millones de años de campo magnético extremadamente débil o incluso ausente. La rápida evolución de diferentes grupos de animales en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años podría haber estado relacionada también con altos niveles de radiación UV o geomagnetismo. La evolución simultánea de caparazones duros y ojos en múltiples grupos no relacionados tal vez fue necesaria para detectar y evitar los dañinos rayos UV entrantes. Un cambio completo de los polos magnéticos de la Tierra podría tener un gran impacto en el clima de nuestro planeta. Afortunadamente, tales inversiones no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante la inversión, no desaparece por completo. Es por eso que la magnetosfera continúa protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y las partículas solares cargadas, aunque podría haber una cierta cantidad de radiación de partículas que llegue a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos de nuestro planeta son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan fácilmente en él, se llama conductor. El metal es un excelente conductor y lo usamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se mueven a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. El núcleo exterior de la Tierra está compuesto de hierro y níquel líquidos. En otras palabras, hay capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta.
Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético a su vez produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta que se llama magnetosfera y está ubicada sobre la parte más alta de la atmósfera. Esta capa protege y desvía la radiación de rayos cósmicos de alta energía, la cual de otro modo sería muy peligrosa para las personas y otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera de nuestro planeta que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y que es capaz de reflejar las ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. El viento solar es normalmente suave y no tiene clima espacial en absoluto. Bueno, hemos estado pronunciando mal Urano todo este tiempo. Los astrónomos dicen que deberíamos pronunciarlo como Urania-as en inglés, no Tuano, aunque no puedo decir que en un acento diferente cambie mucho. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas. Inicialmente se suponía que Urano iba a tener el majestuoso nombre de George o Jorge, con carácter de rey porque los astrónomos querían nombrarlo en honor al rey Jorge III. Al final cambiaron de opinión y ahora es el remate de todos los chistes. Si tomas el costo total de lanzar una misión y lo divides por el peso de la carga, verás algunas cifras realmente sorprendentes. Según los especialistas, en el 2016 costaba $10,000 enviar solo una libra de carga al espacio. Pero ahora los precios se han disparado. El costo de carga de la nave Cygnus supera los $43,000 por libra, mientras que los nuevos transportes de SpaceX rondan los $27,000 por libra. ¿Recuerdas lo difícil que es pagar $5 por agua en los aeropuertos? Ahora, una botella de agua en el espacio costaría entre $9,100 y $43,000, y eso es solo para que se entregue en el espacio. En cuanto al agua en el espacio, solía considerarse algo extremadamente raro. Pero en realidad hay hielo de agua por todo nuestro sistema solar, así que no tienes que comprar esas carísimas botellas de $43,000. Está presente en cometas, asteroides e incluso en cráteres difíciles de ver en Mercurio y la Luna, aunque no estamos seguros de si hay suficiente agua en estos lugares para mantener colonias de personas. Marte también tiene hielo en sus polos escondido bajo su polvo superficial y escarcha. Incluso cuerpos celestes más pequeños, como la luna de Saturno, Encélado y el planeta enano Ceres, tienen hielo. Los científicos de la NASA piensan que podría haber una posibilidad de encontrar vida en la luna Europa de Júpiter. Podría haber agua líquida bajo su capa de hielo. Europa, aunque es mucho más pequeña que la Tierra, podría tener un océano lo suficientemente profundo como para albergar el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta combinados. En 2009, científicos que exploraban una enorme nube de gas y polvo en el centro de nuestra galaxia se toparon con una sorpresa fascinante. Encontraron fomiato de etilo dentro de la nube. Este químico es responsable del delicioso sabor de las frambuesas y tiene un aroma similar al ron. Además, otra región cercana está repleta de alcohol etílico, el mismo tipo que se encuentra en muchas bebidas. De hecho, hay suficiente alcohol en esta región como para proporcionar a cada persona en la Tierra 300,000 pintas de cerveza todos los días durante los próximos 1,000 millones de años. Créelo o no, pero sí tenemos un agujero negro en la Tierra. La cuestión es que crear un agujero negro en un laboratorio era algo prácticamente indispensable. Estudiar los agujeros negros en el espacio real sigue siendo un sueño lejano, así que solo fue posible crear uno para experimentar con él en un laboratorio. Un grupo de científicos en los Países Bajos deseaba explorar la misteriosa teoría de la radiación de Hawking propuesta por el icónico Stephen Hawking. Utilizando átomos para imitar un horizonte de eventos, orquestaron electrones, lo que provocó un aumento de temperatura que asemejaba al espacio plano. A medida que las partículas se movían a través de fluctuaciones cuánticas, un anillo de radiación infrarroja apareció alrededor del agujero negro cultivado en laboratorio, lo que reflejó la idea de Hawking. Puede sonar insólito, pero puede ser alérgico a la Luna. En resumen, fue la misión final del programa Apolo y trajeron de vuelta más muestras de rocas que nunca antes. Además, tuvieron al primer y único científico profesional en la Luna, Jack Schmitt.
Era geólogo y sus muestras de roca ayudaron a los científicos a aprender más sobre el campo magnético y la historia volcánica de la Luna. Durante las expediciones se hizo evidente que Jack Schmitt era alérgico al polvo lunar. El polvo arenoso y pegajoso se adhería a su traje y a su piel y le causaba irritación en sus senos paranasales, nariz, ojos y garganta durante un par de horas después de quitarse el casco. Las estrellas de neutrones son muy densas. Básicamente son solo un montón de neutrones comprimidos en un espacio súper pequeño. Si tuviera solo una cucharadita de esto, pesaría más que toda la población humana combinada. Y para igualar la densidad de una estrella de neutrones, todos tendríamos que apretarnos en un espacio del tamaño de un cubo de azúcar. No, gracias. Cuando se trata del espacio exterior, tendemos a pensar que la Tierra y la Luna están bastante juntas, pero en realidad podrías colocar todos los planetas de nuestro sistema solar entre la Tierra y su satélite. La distancia promedio entre ellos es de aproximadamente 384.000 kilómetros. Si sumaras los diámetros de los 7 planetas, aún quedarían unos 8.000 kilómetros de espacio libre. En 2011, los científicos realizaron un descubrimiento innovador de un masivo reservorio de agua en el espacio. Esta agua, equivalente a 140 billones de veces toda el agua de los océanos de la Tierra, podría proveer a cada persona en nuestro planeta con una cantidad de agua equivalente a la de un planeta 20.000 veces. Este reservorio está ubicado cerca de un enorme agujero negro que atrae materia y emite energía conocido como cuásar. El agua se formó mediante ondas de energía que colisionan átomos de hidrógeno y oxígeno y se encontró a unos 12.000 millones de años luz de distancia. Cuando el rover Curiosity en Marte tomó su primera foto del atardecer en 2015, los científicos prácticamente daban saltos de emoción. Resulta que los atardeceres en el planeta rojo no son para nada rojos, sino de un impresionante tono azul. Según la NASA, la razón de este fenómeno es que el polvo en la atmósfera de Marte actúa como un filtro mágico que deja pasar la luz azul mientras bloquea los tonos cálidos como el amarillo, naranja y rojo. Venus gira de forma lenta en comparación con la Tierra. A este planeta le toma 243 días completar una rotación y gira en dirección opuesta. Pero aunque Venus tarda más en girar sobre sí mismo, da una vuelta completa alrededor del Sol en tan solo 225 días debido a su proximidad. Así que, aunque cueste creerlo, un año en Venus es en realidad más corto que un día en Venus. Podrías pensar que el cielo nocturno debería estar lleno de estrellas sin espacios oscuros. Esta idea se conoce como la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Él pensaba que si el universo fuera infinito, inmutable y eterno, entonces deberíamos ver estrellas por todas partes donde miremos. Pero resulta que el universo no es infinito, inmutable ni eterno. Edwin Hubble descubrió que el universo en realidad está en expansión y la radiación residual del Big Bang nos indica que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Piensa en todas las velas de cumpleaños. Así que la razón por la que no vemos estrellas en todas las direcciones es porque algunas están demasiado lejos o no han existido el tiempo suficiente para que su luz llegue hasta nosotros. Durante la misión lunar Apolo 16, Ken Mattingly, el piloto del módulo de comando, sufrió un pequeño susto cuando se dio cuenta de que su anillo de bodas había desaparecido. Toda la tripulación buscó frenéticamente en la nave espacial, pero sin éxito. Finalmente, en el 9º día, mientras Mattingly realizaba una caminata espacial, se avistó el anillo flotando fuera de la escotilla. Charles Duke Jr. intentó atraparlo, pero falló. Por suerte, rebotó en el casco de Mattingly y cayó en las manos de Duke. Es genial que encontraran el anillo, pero hay muchas otras cosas que la gente dejó allá arriba. Incluso hay un cepillo de dientes flotando por ahí en algún lugar. Mercurio es ya el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, sin contar a Plutón, por supuesto, y el segundo más denso después de la Tierra. Y aunque cueste creerlo, en realidad está encogiéndose y volviéndose más denso. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la Tierra era el único planeta con actividad tectónica. Pero todo eso cambió cuando la nave espacial Messenger sobrevoló Mercurio, proporcionándonos un escaneo detallado de todo el planeta. En 2016, Messenger descubrió estas increíbles formaciones tipo acantilado llamadas escarpes de falla. Como todavía son relativamente pequeñas, los científicos creen que son bastante nuevas, lo que sugiere que Mercurio aún está construyéndose 4.500 millones de años después de que comenzó el sistema solar.
Hace aproximadamente 10 años, el astronauta italiano Luca Parmitano experimentó un casi ahogamiento durante su caminata espacial debido a una fuga de agua que no fue abordada. Nadie sabía cómo ocurrió y por qué Luca terminó con agua en su casco. La NASA estuvo investigando el problema durante meses, pero no pudo determinar la causa exacta del ingreso de agua en el casco de Luca.